está prohibido a no ser que tengan una autorización por parte de mi persona para que puedan cambiarse de grupos para pasar clases. Entonces está prohibido totalmente que de un grupo a otro grupo vayan cambiando de curso. Esa recomendación quiero hacer porque algunos alumnos han estado cambiando de curso, por lo tanto, eso está totalmente prohibido. Bueno, con esa recomendación y otra recomendación más, por favor, ya había hecho más antes esa recomendación respecto a que para conocerles a los alumnos yo necesito ver alguna foto que puedan poner justamente cuando están ingresando. A muchos ya les conozco porque ya asisten a clases o están en clases por lo menos, pero a muchos no. Además de eso, no voy a aceptar que pongan solo una inicial o un número, una letra, le colocan o nombres incompletos, por lo tanto, tiene que estar el nombre completo para que pueda yo saber quiénes están y conocerles. A muchos ya les conozco, obviamente, asisten a la clase virtual. Entonces, como estas clases, tanto del electrocardiograma como de la radiografía de tórax, interpretación, es parte de la práctica. Entonces, yo cualquier momento voy a llamar al azar a unas 5 personas listas, por ejemplo, en esta clase, para saber si están en la parte práctica. Bien, con todas esas recomendaciones vamos antes me olvidaba, el día de ayer hemos quedado prácticamente nos faltaba ver 2 placas radiográficas nada más. Eso en cualquier otro momento lo vamos a observar o interpretar. Pero ahora nos toca ver esta parte que es sumamente importante que los alumnos atiendan bien y puedan interpretar un electrocardiograma normal. Primero vamos a ver la parte normal, después en el siguiente tema es la parte patológica, para podernos dar cuenta e interpretar un electrocardiograma. Bien, entonces vamos a entrar a lo que es el electrocardiograma. ¿Qué es el electrocardiograma? Una cosa es electrocardiograma y otra cosa es electrocardiógrafo, por si acaso. Eso vamos a ver. Entonces, ¿qué es un electrocardiograma? No es nada más que el registro en un papel cuadriculado, milimetrado de la actividad eléctrica que se genera en el corazón debido ustedes conocen, debido a la despolarización y repolarización de la fibra miocárdica que va a producir la contracción fundamentalmente ventricular. Entonces, en eso consiste el electrocardiograma. Bien, ¿quién fue el inventor del electrocardiograma? Fue William Einthoven en el año de 1902. Pues fue el que introdujo esta tecnología para poder hacer diagnósticos de patologías cardiovasculares. Bien, bueno, para comenzar, nosotros tenemos que saber qué son los vectores y qué son las derivaciones. Ya ustedes desde el principio tienen que conocer qué es un vector y qué es una derivación, porque vamos a hablar justamente de vectores y de derivaciones para hacer un electrocardiograma. Entonces, los vectores son justamente esa actividad eléctrica que se va o ese potencial eléctrico que se va a generar en la célula miocárdica, en el miocito. Por lo tanto, esa actividad eléctrica se manifiesta a través de lo que llamamos un vector, que no es nada más que el flujo eléctrico de esa actividad eléctrica que tiene una dirección y que tiene un sentido y tiene una dirección y un sentido y un trayecto
para poder ir despolarizando a las células miocárdicas. Por lo tanto, esa actividad eléctrica del corazón se va a iniciar obviamente en la aurícula derecha, en el nódulo sinusal, y lo que va a provocar el primer vector. Un vector no es nada más que una especie de, les voy a decir, una especie de una flecha con una carga positiva en la cabeza y una carga negativa en la cola, lo cual va a ir despolarizando tanto a las aurículas como a los ventrículos para producir la contracción miocárdica. Por lo tanto, el primer vector va a generar la onda P en el electrocardiograma. Eso significa activación de la aurícula, la despolarización auricular. Posteriormente, hay una especie de retardo en el pasaje del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular, en el cual hay una línea, ya vamos a ver cuál es la línea isoeléctrica del electrocardiograma. Por lo tanto, va a ir a producir primero la despolarización, o sea, ese vector, ese flujo de ese potencial eléctrico va a ir hacia el nódulo auriculoventricular y luego al tabique interventricular, provocando, por lo tanto, otro vector que va a producir, pues, la despolarización la despolarización de los ventrículos, originando la otra onda que se llama el QRS, y posteriormente generará la otra onda que se llama la onda T, que ya es la repolarización de la fibra miocárdica. Por lo tanto, vector es esa actividad eléctrica, ese flujo representado por una especie de una flecha, que ya les digo que tiene una carga positiva en la cabeza y una carga negativa en la cola, que va a ir, que tiene una dirección, una magnitud, para que pueda ir despolarizando a la fibra miocárdica. Entonces, ese es un vector que lo vamos a ver posteriormente también. ¿Qué son las derivaciones? Porque vamos a hablar de derivaciones también en el electrocardiograma, ¿verdad? No es nada más, o se la define a las derivaciones del electrocardiograma como puntos de observación externo en la superficie del tórax. Por eso es que se colocan los llamados electrodos. Vamos a ver ya. Entonces, son puntos de observación externos para observar los diferentes fenómenos eléctricos que ocurren, que se producen en el corazón a través de la despolarización y la repolarización cardíaca. Entonces, son puntos de observación, determinados puntos de observación, es decir, una especie de ventanas por los cuales vamos a observar y captar esa actividad eléctrica en la superficie del tórax, fundamentalmente. Aunque la actividad eléctrica, ese potencial eléctrico que se produce en el corazón por la fibra miocárdica, puede recogerse, puede captarse en cualquier punto de la superficie corporal. Puede ser en los muslos, en los brazos, etc. Pero en la práctica o prácticamente, para hacer el registro electrocardiográfico se hace solamente desde 12 derivaciones estándar que han sido aceptadas y sistematizadas universalmente. Esto es universal, por lo tanto. Entonces, tenemos 12 derivaciones, como decir, tenemos 12 ventanas o 12 puntos de observación de lo que está aconteciendo, la actividad eléctrica, ese potencial eléctrico que se genera en el corazón. Bien, para producir obviamente la contracción ventricular.
ahí está el vector. Les decía que es un vector, ¿verdad? Es una especie de flecha, les he mencionado. A eso se denomina dipolo, con una carga positiva adelante y una carga negativa por detrás. Entonces, ese es un vector. Bien, ¿y cómo se va a producir ese flujo, esa actividad eléctrica a través de la despolarización de los miocitos, de la fibra miocárdica? Esto ya lo vimos en la parte fisiológica, incluso es simplemente un recuerdo. Entonces, una célula, un miocito en estado de reposo, está en esas condiciones. Fíjense, las cargas negativas interiormente y las cargas positivas por fuera. Eso significa que el miocito está en reposo, cargas negativas internas y cargas positivas externas. Por algún mecanismo o fenómeno, ya sea eléctrico, químico, biológico, etcétera, se surge el estímulo y se produce el estímulo y se produce la despolarización. Por lo tanto, las cargas positivas que están externamente en el miocito van a ir ingresando. Fíjense, están ingresando las cargas positivas y las cargas negativas van a ir saliendo. Así paulatinamente se va produciendo la despolarización y la contracción ventricular. Y para que se produzca la repolarización, para que vuelva a su estado de reposo normal, nuevamente se produce el fenómeno inverso, es decir, que las cargas negativas van a ingresar nuevamente al interior de la célula y las cargas positivas van a salir hacia el exterior. Entonces, esa es la fisiopatología que se produce en el miocito para la contracción ventricular y los mecanismos de despolarización y la repolarización que va a ser captada justamente ese potencial eléctrico en la superficie corporal por el electrocardiograma. Bien, bueno, tenemos que hacer pues la clasificación de las derivaciones en función al plano en que se esté observando esa actividad eléctrica. Entonces, tenemos, y no se olviden del concepto, ¿qué son las derivaciones? Hemos dicho, son como unas ventanas, son como unos puntos de observación que lo hacemos desde la parte externa del tórax, donde vamos a captar justamente ese potencial eléctrico. Entonces, tenemos dos tipos de derivaciones en función al plano en que se pueda observar. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Y vamos a ver. Tenemos las derivaciones del plano frontal. Porque usted se acordará en el electrocardiograma, vamos a hablar de derivación de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, ¿verdad? Entonces nos estamos refiriendo a esas derivaciones, a esos puntos de observación, a esas ventanas. Entonces tenemos las derivaciones del plano frontal y las derivaciones del plano horizontal. Del plano frontal, como dice el nombre, plano frontal, lo vamos a observar al corazón de frente. Por lo tanto, el potencial eléctrico, esa actividad eléctrica se lo va a captar de frente, de frente. Entonces, se llama derivaciones de las extremidades o derivaciones de los miembros. Ya vamos a ver cuáles son. Ahí está también las derivaciones de las extremidades o derivaciones de los miembros que se los observa en el plano frontal, de frente. Están viendo ahí en la figura del lado izquierdo, el corazón está de frente. Ahí están las derivaciones, la derivación de 1, de 2, de 3, la derivación ABR, ABL, ABF. Entonces, esas son las derivaciones del plano frontal. Lo vamos a ver posteriormente un poquito con más detalle. Luego, tenemos las derivaciones del plano horizontal.
Esto haciendo un corte del corazón, un corte horizontal al corazón, haciendo un corte horizontal, vamos a tener las derivaciones denominadas precordiales en el plano horizontal, que son 6. La B1, la B2, la B3, la B4, la B5 y la B6. Entonces, tenemos derivaciones del plano frontal y derivaciones del plano horizontal. Las derivaciones del plano frontal se llaman también derivaciones de las extremidades, porque van a estar los electrodos en las extremidades. Y las derivaciones del plano horizontal son denominadas también derivaciones precordiales. Entonces, eso está en función al plano en el que se lo mire, al corazón, en que se capte esos potenciales eléctricos. Ahí están los dos planos. Fíjense en una maqueta, digamos así, los dos planos. El plano frontal está en rojo y el plano horizontal está en azul, o azul o plomo, como quieran. Pero fíjense, las derivaciones del plano frontal está ahí, ABR, ABL y ABF. Y las derivaciones, creo que no está también, de las derivaciones D1, D2 y D3, que son en plano frontal, se está viendo de frente. Y en el plano, perdón, en el plano horizontal, fíjense las derivaciones. Plano horizontal, haciendo un corte horizontal al corazón, podemos observar las derivaciones B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y esas flechas, como están viendo, esos son pues vectores, ¿verdad? Vectores. Bien. El electrocardiograma normal tiene pues 12 derivaciones, si hemos indicado. A ver, vamos a ver un ratito aquí. Hay algunos alumnos que llegan tarde a la clase. Bien. El electrocardiograma normal tiene, pues, por lo tanto, 12 derivaciones diferentes. Ya les he dicho, el concepto de derivación tienen que grabarse. Son puntos de observación, son una especie de ventanas que sirve para observar la actividad eléctrica que se está produciendo durante la despolarización y repolarización, fundamentalmente ventricular, y eso se va a captar en la parte externa del tórax, ¿verdad? Bien, aquí tenemos las derivaciones que se denominan bipolares de las extremidades. Bipolares. Tenemos, esto es en el plano frontal. Derivaciones bipolares de las extremidades. Tenemos la derivación D1, la derivación D2, la derivación D3. Entonces, la derivación, ¿por qué se denomina bipolar? Bipolar. Porque nos reporta el diferencial del potencial eléctrico entre dos extremidades. En este caso, por ejemplo, ahí a la derivación D1 del brazo izquierdo que está positivo, o sea, la cabeza del vector está ahí, que es positivo, y del brazo derecho que es negativo. La derivación D2, que va a estar dada por dos extremidades también. Uno del miembro inferior izquierdo, que es positivo, lo vamos a ver en otro slide lo que estamos hablando, del pie izquierdo, del miembro inferior izquierdo, que es positivo, donde va a estar el vector ahí con la cabeza positiva, y en brazo derecho con la cola, que va a ser negativo. Y la derivación D3, que también nos reporta o captamos el potencial eléctrico de dos puntos. Entonces, del pie del miembro inferior izquierdo, que es positivo, y del miembro superior del brazo izquierdo, que es negativo. Entonces, son derivaciones bipolares de las extremidades. Que significa que vamos a colocar los electrodos en las dos extremidades. Bien, derivaciones monopolares de los miembros. Entonces tenemos aquí ABR, ABL y ABF. Las derivaciones ABR, ABL y ABF. O sea, como les decía, son puntos o ventanas de observación
en las que, por las cuales vamos a captar esa actividad eléctrica. ABR, que significa brazo derecho, en este caso monopolar. Mono quiere decir solamente un miembro, por eso es mono. Entonces, derivación monopolar, ABR, brazo derecho quiere decir. ABL, L quiere decir brazo izquierdo. Y ABF quiere decir pie izquierdo. RLF está en inglés, Reich, Leib y Frei creo que es, pero es en inglés. Reich quiere decir derecho, RL quiere decir izquierdo y ABF quiere decir pie izquierdo. Entonces, esas son, perdón, las derivaciones monopolares. Ambas, tanto las bipolares como las monopolares, están, por lo tanto, en el plano frontal, viendo de frente al corazón. Luego tenemos las derivaciones precordiales, que son las derivaciones del plano horizontal, como hemos dicho. En esta tenemos las derivaciones B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Son, como les decía, derivaciones, son como ventanas, como son puntos de observación por los cuales vuelvo a repetir, vamos a captar en el electrocardiograma justamente ese potencial, esa actividad eléctrica que se genera, que va a generarse en el miocito y en la fibra miocárdica, produciendo la despolarización y la repolarización ventriculares. Ahí está plano frontal, dice, abajo plano horizontal. Entonces, estamos explicando claramente. Bueno, los alumnos que no vienen justamente a práctica, clases de práctica, yo creo que no van a poder entender. Por lo tanto, esto probablemente ya no volvamos a repetir. Entonces, seguimos. Ahí están las derivaciones bipolares. Nuevamente vamos a volver a repetir. Derivaciones bipolares formando el triángulo de Einthoven. Se llama ese triángulo de Einthoven, como ven en la figurita de ahí del lado derecho. La derivación 1, como les decía, registra la actividad eléctrica entre el brazo derecho, ahí está el brazo derecho con su carga negativa, y entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, que está en el izquierdo positivo. Es decir, ¿qué significa eso? Que el vector es ese vector, esa línea horizontal que están viendo es un vector, que en la cola tiene la carga negativa y en la cabeza tiene la carga positiva. La derivación de 2 registra la actividad eléctrica entre el brazo derecho, lo que ya hemos mencionado, y la pierna o el pie, el miembro inferior izquierdo. Justamente ahí ven las cargas, el vector que lo positivo está en el miembro inferior izquierdo y lo negativo está en el brazo derecho. La derivación de 3 registra la actividad eléctrica entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo. Por lo tanto, aquí tenemos el electrodo que se va a colocar en el brazo izquierdo está la cola del bipolo, por eso del bipolo vector que hemos mencionado es lo negativo y lo positivo está en el miembro inferior izquierdo. Entonces, fíjense, esas son las derivaciones bipolares. B2 lo está tomando, está tomando en cuenta 2 miembros, por eso es bi. Las monopolares, hemos dicho solamente uno, va a tomar solamente un miembro. Tenemos entonces las derivaciones. La A significa ampliado y la B es la especie de ventana que les decía. R, derecho, L, izquierdo y F, miembro inferior izquierdo. Las derivaciones monopolares son mono, uno solo, ¿ve? ABR, como ven, está ahí en el miembro superior derecho, o el hombro derecho si quiere, y ABL, que significa izquierdo, está en el miembro inferior izquierdo, y ABF es en el miembro inferior izquierdo. Está registrando solamente ese potencial eléctrico de un solo miembro y toma como neutro el centro del corazón.
Entonces, a eso se denomina monopolares, ABR, ABL y ABF. Bien, entonces son estas dos tipos de derivaciones, las del plano frontal, vuelvo a repetir. Ahí está otro esquema, fíjense, la D1 está con su carga negativa en brazo derecho y la carga positiva en el brazo izquierdo. La derivación de 2, miembro superior derecho negativo, miembro inferior izquierdo positivo. Y así, como ya lo hemos mencionado, fíjense, ABR, ABL, ABF. ABR derecho, ABL izquierdo y ABF miembro inferior izquierdo toman solo registrando el potencial eléctrico de solo un miembro. Perfecto, entonces está bastante claro esto. Las derivaciones precordiales, fíjense, estas son las derivaciones precordiales del plano horizontal, hemos dicho, haciendo un corte en el corazón, un corte horizontal, vamos a tener estas derivaciones. Ahí tenemos la B1, la B2, la B3, B4, B5, B6. Más clarito está tal vez en la figura del lado derecho, está el corte del corazón en forma horizontal y vean B1 a dónde está dirigiéndose, el B2 a dónde está dirigiendo. Esas flechas que ustedes están viendo son justamente los vectores, o sea, por dónde tiene una dirección, hemos dicho el vector, una magnitud, una dirección y una longitud de los vectores. Entonces, como vean, va despolarizando de esa manera los vectores, ese flujo eléctrico, ese potencial eléctrico que está despolarizando. El B1, fíjense dónde está dirigiéndose, el B2, el B3, el B4, el B5 y el B6. Entonces, en la parte externa del tórax es donde vamos a colocar justamente los electrodos, ¿verdad? Se colocan los electrodos. Esas son derivaciones precordiales. Eso es lo que estamos interpretando ahorita. Bien. ¿Cómo se genera? ¿Cómo vamos a generar esas ondas en el electrocardiograma? ¿Cómo vamos a registrar? ¿Cómo se registra, mejor dicho, en el electrocardiograma ese potencial eléctrico que se genera en el corazón? Y nosotros lo vamos a registrar en el electrocardiograma, en la parte externa del tórax, del plano horizontal. Esto quiero que se graben bien. Fíjense, la derivación B1 va a generar ese tipo de ondas, la B1. La B2 también, la B3, la B4, la B5. Y fíjense cómo está dispuesto los electrodos en la parte externa del tórax, con puntos rojitos. Ya veremos en qué lugar se colocan los electrodos posteriormente, los electrodos. Lo que quiero que vean en esta lámina es lo siguiente. Fíjense la onda R. Después vamos a ir describiendo cada onda, pero en este plano, la onda R en B1 del complejo QRS, PQRS, tienen que grabarse PQRS, PQRS, PQRS. Ese es el trazo, el trazo del electrocardiograma, de la morfología, PQRS, PQRS. De memoria tienen que saber ustedes. La onda P, vamos a ver en el B1, la onda P, la Q, la R, la S y la onda T. La onda R, fíjense, y la onda S, que es la más profunda en este caso. En B1 la onda R es pequeñita. Según vaya yendo las derivaciones, B2, la onda R, fíjense, es más grandecita y la onda S va a ir volviéndose más pequeña. En B3, tanto la onda R como la onda S son del mismo tamaño. En B4, fíjense, ya ha cambiado. Esto se llama la transición del complejo QRS. Transición. Ha ido rotando, si quieren. Y fíjense, la onda R ha ido, en términos corrientes vulgares vamos a decir, la onda R ha ido creciendo y la onda S ha ido volviéndose pequeña. Eso es
ese trazo se ve en un electrocardiograma normal. Tiene que ser así. La transición del complejo QRS tiene que ser así. En B1 la onda era pequeño y la onda S profundo. En B6, fíjense, en B6 la onda R es grande, o sea, todo lo contrario, y la onda S es pequeña. O sea, ha habido una transición, una progresión, se dice, mejor dicho, una progresión del complejo QRS. Y fíjense, en B3, tanto la onda R como la onda S son del mismo tamaño. Esto tienen que grabarse porque en el electrocardiograma tenemos que ver si esa progresión está cumpliéndose, si es normal. Bien, la aplicación de los electrodos, lo que les decía, esto ya para hacer el registro del electrocardiograma, nosotros tenemos que tener nuestro electrocardiógrafo. El electrocardiógrafo se llama el equipo y el electrocardiograma ese es el trazo de la actividad eléctrica que lo vamos a realizar en un papel milimetrado. Después vamos a volver a mencionar. La aplicación de los electrodos para poder registrar a través de las derivaciones precordiales del plano horizontal. Es que antes estaba Bien. horrible y ahora no está tan horrible. Bueno, ¿cuál es la posición para colocar estos electrodos? Ahí fíjense en la parte derecha, cómo tenemos que colocar externamente los electrodos, se llama esto. A ver, esto se llama electrodos, esa figura que están viendo en el lado derecho son los electrodos, ¿verdad? A ver, por favor, alguien está hablando, quisiera que se callen, por favor, perjudican al resto de la clase. Por favor, que no hablen. Bien, ahí están los electrodos. Esos electrodos vamos a colocar en la parte externa del tórax. Tienen su posición, o sea, son lo que estamos hablando de las derivaciones, ¿verdad? Lo que hemos mencionado, lo que hemos explicado, esas ventanas, esos puntos de observación, esos puntos por los cuales vamos a registrar esos potenciales eléctricos, tanto de la despolarización como de la repolarización, y lo vamos a registrar en el papel del electrocardiograma. ¿Dónde se ubican esas 6 derivaciones que tienen el nombre de B1, B2, B3, B4, B5, B6? Ahí está. El B1 tenemos que colocar en el cuarto espacio intercostal, borde external derecho. Ahí está claramente la ubicación donde tenemos que colocar el electrodo. Los electrodos vienen ya numerados, por si acaso, con colores rojo, amarillo, verde, café, negro, lila. Ese es el orden en el que tenemos que colocar. No sé si está en aquí, no está, ahí está rojo, está marcado, pero no se ve claramente. Rojo, amarillo, verde, café, negro, lila. Esa es la denominación estándar, universal que deben tener los electrodos. Entonces, el B1 pondremos en el cuarto espacio intercostal, borde external derecho. Bueno, perdón, antes de continuar, si se corta el Zoom, bueno, el miércoles tienen que estar sin falta los alumnos. Ya